Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por el tiempo para la UNESCO. Beatriz Macedo es doctora en educación de la Universidad París 7 y ha trabajado en la organización por más de 15 años en distintas oficinas y lugares, incluida la sede de la UNESCO en París. Muchas gracias nuevamente y pasamos al cuestionario. Beatriz, ¿educación de la ciencia, educación en ciencia o enseñanza de la ciencia? Bueno, primero que nada, buenos días también para todos. Agradecerles a ustedes, acá a la oficina UNESCO Montevideo, que a través de esta instancia me da la posibilidad de comunicarme con todos mis colegas uruguayos, dado que ya estoy de nuevo en mi país. Bueno, para responderte a esta pregunta, que creo que es bien pertinente, educación en ciencias o educación de las ciencias, yo creo que eso responde a los sentidos que le demos a la educación científica en la educación básica. Evidentemente esas denominaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. En este momento yo creo que lo que más se ajusta es una educación a través de las ciencias, por las ciencias y sobre las ciencias. Porque ese es el sentido y el fin de la educación científica en este momento en la educación básica. Voy a tratar de explicar un poquitito más. Cuando aparece la educación científica, aparece primero que nada en la educación secundaria, ¿verdad? Aparece con un rol muy claro, que es preparar para los estudios superiores. Entonces, en ese momento, decíamos enseñanza de las ciencias o enseñanza en ciencias, porque el fin en sí mismo era que se conociera esos conocimientos científicos. Ese fin y esos sentidos han ido cambiando. Hoy lo que nos interesa es poder formar a través de los contenidos científicos. Es ver qué aportes la educación científica puede darnos a la formación ciudadana. Y son muchos los aportes. No quisiera extenderme demasiado, pero justamente el trabajo científico es un trabajo de equipo, es un trabajo en el cual se aprende, es una empresa colectiva, es un trabajo en el cual se aprende a escuchar el otro, se aprende a emitir hipótesis, a tratar de buscar soluciones, a resolver problemas. Y eso es lo que nos ocurre en la vida cotidiana. Nosotros nos enfrentamos a problemas, tenemos que ser capaces de reconocer los problemas y de tratar de solucionar los problemas. Eso es un aporte a la formación ciudadana. Entonces, los contenidos científicos dejan de ser un fin en sí mismo y es un medio para poder hacer un aporte a la formación ciudadana, para una participación de ese ciudadano, una participación activa en una sociedad democrática, solidaria. Entonces, por eso hoy decimos educación a través de las ciencias, por las ciencias y sobre las ciencias. Con esto no quiero decir que los contenidos no son importantes. Los contenidos son importantes, hay que saber elegir cuáles son los contenidos. En la misma pregunta, tú planteas si es educación o si es enseñanza. Ahí es distinto la respuesta. En la primera parte, si es educación en ciencias, educación de las ciencias, yo te diría que hoy es educación a través, ¿no? Pero entre educación y enseñanza, es verdad, ha habido un cambio. Antes decíamos enseñanza de las ciencias, hoy decimos educación. ¿Por qué este cambio? Porque ha habido un cambio de paradigma, porque hoy entendemos de otra manera cómo se da el aprendizaje. Entonces, lo importante es educar a través de las ciencias. En el educar tiene que haber aprendizajes de calidad, si no, no estamos educando.
para que haya aprendizajes de calidad en una situación intencional de aprendizaje, como es la escuela, un centro educativo, una clase, tiene que haber enseñanza. Pero estamos haciendo esa relación en ese binomio. Lo que nos interesa es lograr aprendizajes de calidad, porque ahí estamos educando. Y para que haya aprendizajes de calidad, tiene que haber una enseñanza. El foco se corre. Cuando decíamos enseñanza de las ciencias, estábamos focalizando la enseñanza. Pero ahora lo que nos interesa son los aprendizajes. Es decir, poder ver cómo enseñar para poder asegurar aprendizajes de calidad. Y que todos aprendan, no solamente algunos. Entonces, eso ha ido cambiando porque vamos entendiendo de distinta manera los sentidos, el rol que juega la educación científica en la educación primaria, en la educación secundaria, y por qué reivindicamos que tiene que haber educación científica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un aporte a esta formación ciudadana, como yo decía. Muchas gracias. ¿Y qué entiendes por cultura científica? Bueno, justamente está muy ligada con la primera pregunta, o la respuesta va a estar muy relacionada con mi anterior respuesta. Nosotros entendemos que todos tienen que acceder a aprendizajes en ciencias, aprendizajes de calidad, que le permita entonces actuar como ciudadanos críticos, solidarios, democráticos. Todas las crisis que estamos ahora escuchando, que se están dando en el mundo, podemos hablar del cambio climático, podemos hablar de la crisis energética, podría seguir nombrando. Todos necesitan de la participación ciudadana, pero no podemos participar si no conocemos. Y para poder conocer necesitamos una cultura científica. ¿Qué entendemos por cultura científica? Es lo que le va a dejar esta educación científica a todos, ¿verdad? Como base de esa formación ciudadana. Después de que terminen la secundaria, muchos serán científicos y muchos otros no serán científicos. Todos serán ciudadanos, eso es lo importante. Y todos deben manejar una cultura científica para poder participar de estos debates. Si no somos nosotros capaces de participar de estos debates que se están dando, el modelo de desarrollo de nuestros países, ¿verdad? Cualquiera de ellos, entonces quiere decir que no estamos participando en el juego de la democracia. Entonces, eso es la cultura científica, es lo que la educación le deja a todos, independientemente de lo que van a hacer el día de mañana. Es una formación científica que les va a permitir entonces entender lo que ocurre alrededor de nosotros. Vuelvo a decir, el cambio climático, que tanto se habla, pero ¿qué significa? ¿Cómo nosotros podemos contribuir positivamente a un desarrollo sostenible? ¿Qué quiere decir desarrollo sostenible? Entonces, todos estos temas, que son los grandes debates del día de hoy, y que de alguna manera están todos ligados, como decía recién, con estas crisis que se están dando a nivel mundial, bueno, necesitan de una cultura científica. Por eso es que nosotros entendemos que desde las edades más tempranas debe haber educación científica. Y más en América Latina, porque lamentablemente en América Latina, si bien todos los indicadores han mejorado mucho en educación, sabemos que no todos los adolescentes terminan la educación secundaria. Esto tenemos que trabajarlo, tenemos que revertirlo. No quiero decir con esto que nos acostumbremos a que los adolescentes abandonen el sistema educativo. No, no quiero decir eso. Pero sabemos que lamentablemente hoy es una realidad. Hay muchos adolescentes, jóvenes que están fuera del sistema educativo. Entonces,
no pueden demorarse la educación científica, como ocurría hace unos años. Tenemos que empezar esta educación científica desde las edades más tempranas, en función de la edad del niño, de los contextos, de las situaciones. Entonces, irle dando esto que llamamos cultura científica, que forma parte de la cultura.